Hola, muy buenas. Nos encontramos en un nuevo video de estrategias binarias. El día de hoy vamos a repasar y a explicar dos de los conceptos más importantes que hacen al análisis técnico y lógicamente también al trading en sí mismo. Hoy en día, como podrán ver en el título de este video, analizaremos qué son los soportes y qué son las resistencias. Estas famosas líneas que solemos trazar, pero que quizás no sabemos exactamente qué es lo que significan o qué información nos brindan. Entonces, hoy en día lo que haremos será estudiar no solo cómo las trazamos, cómo las identificamos, sino un poquito de qué, mejor dicho, qué significan, por qué es que se forman y cuál es su importancia para nosotros. Muy bien. Luego les dejaré más adelante algunos videos recomendados, ¿sí? Para que puedan aplicar estos conceptos, es decir, para que no quede todo en el aire. Muy bien, antes de pasar a hacer una definición, la definición más teórica de lo que es un soporte y una resistencia, como siempre hago y como siempre les digo, les dejaré aquí en pantalla la información sobre los cursos de trading. Igualmente yo les solicito que aquellos interesados me dejen su correo en los comentarios y les enviaré la información completa y detallada en una muy linda presentación. Ahora sí, vamos a ello. Vamos a poner aquí en pantalla y vamos a leer todos juntos muy rápidamente cuál es la definición más teórica que hay sobre un soporte y una resistencia. Aquí nos dice que un soporte es un nivel de precio por debajo del actual, en el cual se espera que la fuerza de compra supere a la de venta, por lo que un impulso bajista, como vemos aquí, un impulso bajista se verá frenado y por lo tanto el precio repuntará. Normalmente un soporte corresponde a un mínimo alcanzado anteriormente. Ya vamos a ver qué significa esto. Y una resistencia, como aquí en azul, vamos a ver qué nos dice, es el concepto opuesto, es decir, es un precio por encima del actual, donde la fuerza de ventas se verá, superará a la de compra, poniendo fin al impulso alcista, como vemos aquí. Por lo tanto, el precio retrocederá. Las resistencias se identifican comúnmente en una gráfica como máximos anteriores alcanzados por la cotización. Lo que vemos aquí en pantalla en naranja es un soporte y aquí en azul es una resistencia. ¿Qué nos está diciendo? Los soportes y las resistencias son zonas de precios. ¿Por qué zonas de precio? Porque no es un precio, sino es un pequeño rango de precios en el que las fuerzas se invierten. ¿Qué quiere decir? Fíjense que aquí nosotros teníamos nuestro impulso alcista y aquí de pronto la fuerza bajista fue la que terminó predominando, o como aquí, no permitiendo que la fuerza alcista en este caso continúe al alza justamente. En el caso de un impulso bajista vemos que es justamente lo contrario, es un rango de precios en el que el impulso bajista se detiene, es decir, la cotización no puede seguir a la baja en estos casos. Muy bien, pero ¿por qué es que se forman estas zonas? Como aquí vemos un soporte, ¿y por qué es que luego pueden romperse? ¿Y cómo lo interpretamos? Muy bien, un soporte, por ejemplo, vamos a hacer la explicación, pero luego para la resistencia es exactamente lo mismo. Es una zona en la que simplemente sucede lo siguiente. En las zonas de resistencia o de soporte, como en este caso vamos a hablar del soporte, lo que sucede es que el precio se vuelve demasiado atractivo para comprar. ¿Qué estamos diciendo? Nosotros en el mercado de Forex lo que queremos es comprar divisas, vender divisas y ganar con la diferencia de ello. Por ende, lo que nos interesa es comprar a un buen precio y venderlo a un precio más caro. Cuando la cotización ha bajado tanto como en este caso, este activo, este par de divisas, se ha desvalorizado muchísimo en muy poco tiempo, lo que torna generalmente una saturación del mercado, ¿sí? ¿Qué quiere decir una saturación del mercado? Que seguramente aquí hubiéramos entrado en una zona de sobreventa, es decir, se vendió demasiado este activo, ¿sí? Perdió demasiado valor para lo que es su media histórica seguramente. Por lo tanto, este activo en este punto de aquí se vuelve muy atractivo para los compradores.
Es decir, que en este punto, ¿por qué es que se revierte? Porque el precio es tan bajo que en este punto los compradores deciden comenzar a comprar y lógicamente, como funciona en las finanzas, cuando la gente compra un activo, este se revaloriza, aumenta su valor y se generan los famosos retrocesos. Luego sucede lo inverso, por ejemplo en este caso, que también podríamos aquí trazar por ejemplo una resistencia aquí. En este caso podemos ver cómo la cotización no pudo superar estas zonas. Podríamos decir que estos dos puntos, esta zona, es una zona en la que el valor era lo suficientemente alto como para venderlo y ganarle la diferencia. Es decir, es una zona en la que, de acuerdo a sus medias históricas, es un precio muy atractivo en este caso aquí para vender. Y aquí sucede lo mismo hasta que se rompe esta resistencia. ¿Y qué significa que se rompa una soporte, perdón, en este caso? Aquí se rompe un soporte. Cuando se rompe un soporte, lo que sucede es que justamente lo que termina predominando es una fuerza bajista. ¿Qué estamos diciendo? Teníamos una fuerza bajista que no podía continuar y la ruptura de un soporte en este caso lo que hace es confirmar una fuerza bajista. Podemos ver aquí en este caso. Por el caso contrario, la ruptura de una resistencia lo que nos da es una clara señal a la alza, es decir, cuando rompemos una resistencia nos da una clara señal alcista, cuando rompemos un soporte nos da una clara señal a la baja. Ahora bien, vamos a ver dos cosas muy importantes. Una, ¿cómo las identificamos? Si bien nosotros, por ejemplo, podríamos ir, vamos a quitar alguna de estas para poder analizarlo mejor. Supongamos, vamos a ver algún periodo como aquí, exactamente aquí. Aquí nosotros tuvimos esta tendencia alcista. Vamos a tratar de trazarla más o menos bien. Más o menos, ahí va. ¿Qué sucede? Aquí en cada uno de estos mínimos, ¿sí? Ahora esto es solo para trazarlo, pero en cada uno de estos mínimos tenemos en este caso tenemos un soporte aquí. Luego vamos a encontrar otro soporte aquí. Luego vamos a encontrar otro soporte aquí. Y así. Es decir, cada mínimo de una tendencia justamente es una zona en la que el retroceso se tuvo que detener. Por el contrario, vamos a ponerlo con otro color. Los máximos en estos casos son las resistencias, ¿sí? Y la superación de una resistencia nos da una señal alcista. Y como vemos, justamente como constantemente se van a estar superando las resistencias, por ejemplo, vamos a marcarlas nuevamente. Aquí tenemos una resistencia, aquí tenemos otra, y así. Como constantemente se están superando las resistencias, esto nos da una clara señal alcista. Ahora fíjense algo muy importante. Vamos a colocarlas de naranja a ambas. Fíjense otra de las propiedades muy importantes. Fíjense cómo esto que era una resistencia, es decir, una zona donde el precio no había podido superar, una vez que es superado tiende a volverse soporte. Fíjense cómo luego de penetrar esta resistencia, las velas tienden a retroceder y a llegar hasta este punto. En este caso no fue tan exacto, pero en principio tiende a funcionar de la siguiente manera. En este caso aquí la resistencia está en azul. Una vez que fue penetrada podemos ver cómo las velas constantemente luego toman esta resistencia y se convierte en un soporte. Es decir, que nos sirven para identificar principalmente estas zonas donde la cotización no puede continuar avanzando en un sentido. En este caso, esta zona de aquí nos marca una zona en la que el precio no pudo ir a la alza. Y este punto de aquí nos mostró un punto, una zona de precios en la que la cotización no pudo continuar a la baja. La ruptura de este soporte, por ejemplo, nos dará una señal a la baja. La ruptura de una resistencia nos dará una señal a la alza. Pero una cosa más importante, y que con esto concluiremos este sencillo video, es que las resistencias principalmente son representativas en el mediano plazo. ¿Qué quiero decir? Que no son representativas si nosotros, por ejemplo, analizamos a un minuto. Por ejemplo, vamos a esperar que se cambien. Vamos a colocar un minuto. Ahí está. ¿Qué quiero decir? Que en sí estas velas a un minuto no son tan representativas. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vamos a operar a muy corto plazo,
Los soportes y resistencias identificados solo nos permitirán operar a muy corto plazo. En cambio, cuando nosotros identificamos soportes y resistencias que ya han sido testeados quizás durante semanas, por ejemplo, o durante meses, lógicamente son soportes o resistencias, es decir, son zonas de precios donde efectivamente durante varias semanas o durante varios meses la cotización ha retrocedido en esos puntos. Entonces serán resistencias y soportes que serán muchísimo más representativos. Por ejemplo, vamos a colocar velas de 4 horas y vamos a ver con qué nos encontramos. Vamos a ver si primero se cambian las velas, ya que pareciera que está habiendo un problema con la conexión. Perfecto, aquí ya se nos colocaron las 4 horas y por ejemplo aquí podemos ver que esta zona de aquí, durante más o menos, desde enero hasta más o menos febrero, es decir, durante 2 meses, la cotización no pudo superar esta zona. Por ende, la penetración de este soporte nos dio una clara señal a la baja y como dijimos, estas zonas de soporte en este caso tenderán a volverse resistencia. Podemos ver cómo luego de romper con este soporte, la cotización tendió a buscar nuevamente esta zona para luego sí continuar al menos durante un par de meses a la baja. En este momento pareciera estar repuntando a la alza, ¿sí? Pero lo importante fue que en este momento la ruptura en este caso nos dio una clarísima señal a la baja. Fíjense que durante más o menos desde el día 13 hasta el día 16 estuvo 3 días constantemente a la baja. Esto lógicamente si operamos en Forex es una herramienta indispensable. Aquí en recomendados les dejaré un par de videos donde podrán ver la utilidad también de estos factores. Espero que les haya sido de utilidad. Es un video muy sencillo, muy conciso, donde presentamos la definición, donde tratábamos de explicar por qué se forman y simplemente cómo las identificamos. Son cuestiones muy sencillas del análisis técnico, pero que deberemos tener si queremos operar y ser exitosos en el mercado en sí de divisas. Así que espero que les haya sido de utilidad. Cualquier duda me la dejan en los comentarios. Nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta luego.